Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. ¿Cómo hola, andan? buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, veo algunas Hola, caras buenas conocidas. tardes. La veo Marta ahí. ¿Cómo andas, Marta? Estás en el micrófono, me parece. Bueno, mientras se va sumando gente, le doy la bienvenida y quería consultarles si ya pudieron acceder al campus, al aula. Sé que algunos al día de hoy todavía no habían podido acceder. Si pudieron ver los materiales. Sí, yo soy Irene, hola, y Hola, Irene. pude acceder, Perfecto. pude hacer alguna cosita mínima. Está bien, está perfecto. Bueno, comentarles un poco el tema de lo que sería el curso. Eh, Son muchos temas para dar. La verdad que el curso debería estar planteado en 2 o 3 partes, pero vamos a tratar de aunque sea ver todos los temas y utilizar estos encuentros sincrónicos para mostrar cómo se resuelven los ejercicios. Mi idea es que todos los lunes les vaya compartiendo el módulo semanal, algunos apuntes extras que les puede servir para los que no tienen mucha experiencia o para los que quieren tener un poco más de conocimiento. En cada módulo que voy subiendo también comparto los ejercicios que uso de ejemplo, para que los puedan revisar, para que si quieren revisar la fórmula o algo. Y después los ejercicios, lo ideal es que practiquen ustedes. Si pueden hacer todos, mejor. Si no pueden, no se preocupen. No vamos a evaluar que terminen con todos los conocimientos. Es un montón lo que vamos a ver. Pero la idea es que se lleven la parte fundamental de Excel, que es la parte lógica. Y que sepan que hay fórmulas y funciones para resolver cierto tipo de problemas. Y si el día de mañana no lo usan, seguramente se olviden, pero ya teniendo la parte lógica y cómo resolver un problema, cuando tengan que hacerlo, a lo sumo googlean y buscan la fórmula o lo buscan en los apuntes, pero acá lo importante es trabajar la parte lógica. Algo para empezar, lo que les puedo decir a modo de ejemplo, o más bien cómo plantear esto de Excel, es la mayoría de la gente usa Excel como una calculadora. Mete números y saca un resultado. Busca siempre el resultado. La idea fundamental es no usar Excel como una calculadora, sino que nosotros no tenemos que buscar el resultado, sino la fórmula o la función para resolver el problema. Acá lo importante es resolver el problema. ¿Por qué? Bueno, nos va a pasar que empecemos a utilizar la herramienta para hacer, yo qué sé, una planilla diaria de ventas, una factura, eh, una planilla que vamos a utilizar todos los días. Entonces los valores van a ir cambiando. Si yo uso las funciones como si fuera una calculadora, no me va a servir, porque tengo que ir cambiando todos los días la función. Entonces acá la parte lógica es inversa. Tenemos que buscar la fórmula o cómo resolver el problema, y si está bien planteado, no importa los valores que agreguemos o si se modifican los valores, el resultado siempre va a estar bien. Esa es la base fundamental. Después, para los que no tienen mucho conocimiento y quizás empezaron a leer el módulo o el anexo y les quedó algunas dudas, vamos a partir de que todas las fórmulas las inicializamos con el enter, con el igual. Las celdas de por sí son alfanuméricas, o sea, puede tener números, puede tener texto, puede tener fórmulas y funciones. Pero cuando agregamos un igual, ya vas a ver Excel que hay dentro de una fórmula. Después, para que anoten, vamos a ver que todas las fórmulas o funciones vamos a tener parámetros. Esos parámetros se separan por el punto y coma. Anoten esto, el punto y coma separa los parámetros. Esto se los digo porque dependiendo el idioma del teclado que usen, puede variar. Por lo general, en el español latinoamericano o el español argentina, se separa siempre por punto y coma. Si ustedes tienen la computadora configurada en español de España, seguramente se usa el 2 puntos. Pero bueno, quería hacerle hincapié en esto, en el que el punto y coma separa parámetros, y ahora en un par de ejemplos también les voy a agregar un par de ítems más para que anoten y después, bueno, vamos viendo con la práctica.
Para empezar, no sé si están viendo la pantalla o dejé de compartir. Yo te veo perfecto. Sí, se ve, se ve. ¿Se ve que estoy mostrando el aula? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, para empezar un poco del aula, no me voy a presentar por un tema de ego. Me llamo Sebastián nada más. Lo demás está ahí en el aula. Pero comentarles, tienen el programa que se abre automáticamente si lo quieren descargar. Hace clic en descarga y lo pueden descargar. Todos los archivos que voy subiendo los voy subiendo de la misma manera, que se abre una pestaña emergente, para que no les cierren y les cambie la pantalla. Todo lo que es PDF o lo que es texto lo pueden descargar. Bueno, vamos a ver un poquito rápido el programa, más que nada lo que vamos a trabajar, que sería las unidades. En la unidad 1, como vieron esta semana, tenemos una introducción, una guía inicial de Excel, la parte de fórmulas, funciones, funciones con argumentos y funciones sin argumentos. Las funciones sin argumentos, las que vamos a trabajar, es especialmente la de fecha, que es igual hoy. Lo que hace cuando no hay argumentos, va a buscar esa información a la computadora. Entonces, cuando usamos la fecha igual hoy, paréntesis, paréntesis, sin argumentos, va y busca la fecha de la computadora. Después, tenemos los operadores más utilizados, funciones estadísticas simples, que eran suma, máximo, mínimo y promedio, funciones de fecha, expliqué un montón, pero solamente vamos a trabajar con 3, que es igual hoy, ahora, después vamos a explicarlas bien, y si fecha. Y después funciones numéricas, que lo mismo, es a modo orientativo las funciones numéricas. Vamos a ver cómo convertir un valor a entero, cómo redondear con la cantidad de decimales que queramos, cómo redondear para arriba, para abajo, y cómo truncar. Esto sería, sumado con lo de introducción a funciones lógicas, la primera clase. La parte de funciones lógicas, para el que no sabía mucho Excel, estoy seguro que les habrá costado muchísimo los ejercicios, es donde más deberían practicar esta semana, porque creo que lo fundamental para Excel son las funciones lógicas, que una función lógica es cuando tenemos una condición y depende si se cumple o no la condición, un resultado u otro. Buscar B, que es para buscar valores de forma vertical, y las macros. Esos son los ejes más importantes que tiene Excel por ahí a la hora de que ustedes quieran utilizar esto para su trabajo o para agregarlo en el currículum. Les digo, todo el material que vamos a dar, yo lo doy en un terciario y lo doy en la universidad, y les puedo asegurar que con esto, si llegan a aprender todo, buenísimo, y ya tienen como si fuera un Excel intermedio avanzado. Van a ver más fórmulas que no vamos a llegar a ver. Seguramente la última semana les comparto un documento con más fórmulas, pero me interesa que puedan resolver los problemas. Bueno, siguiendo con las unidades, la clase que viene vamos a tener las funciones de texto, ver texto en columnas, errores en Excel, formato condicional, validación de datos y funciones de búsqueda. Las funciones de texto, muchos las saltean o creen que son poco importantes, y son también de lo más importante que hay en Excel. Muchas veces les va a pasar que a ustedes les pasan información, planillas con datos de personas, que quizás se bajan de una base de datos, y van a encontrar que tienen los números de documentos mal, que tienen los nombres y apellidos quizás todos con mayúsculas, después todos con minúscula. Entonces vamos a ver cómo limpiar los datos y cómo ordenarlos. Después, validación de datos. La validación de datos sirve para que yo en una celda solamente permita que se ingresen cierto tipo de valores. Esto no hace falta que lo anoten, pero es para explicarlo un poco antes de que lo veamos. Formato condicional es cuando le damos un formato a la celda dependiendo de un valor. Esto ya no sería una fórmula, pero esto se puede usar muchísimo para el tema de cuando tenemos, por ejemplo, vencimiento de algún producto o un stock, y decimos, bueno, quiero que cuando me queden 5, que se pinte de rojo la celda para que yo me dé cuenta de que me está quedando poco producto. Y por último tenían la parte de buscar B,
acá mencioné funciones de búsqueda y puse buscar B. Hay varias funciones de búsqueda, y es más, el error común es que la gente piensa que buscar B significa buscar valor, y en realidad hace referencia a la búsqueda vertical. Existe buscar B y buscar H. Buscar H es lo mismo, solamente de forma horizontal. Pero ¿qué pasa? Siempre que trabajamos con planillas en Excel, por lo general, trabajamos con columnas y ponemos los valores en cada columna. Entonces la búsqueda siempre va a ser vertical. La tercera clase, la tercera semana, la de funciones lógicas, va a ser la que más bronca me tomen. eh, pero bueno, creo que es la más rica en cuanto a lo que es el aprendizaje. Vamos a ver las funciones, la función sí, que si bien ya lo vimos en la primera semana, lo vamos a explicar bien. La función sí anidada. Una función anidada es cuando tenemos dentro de una función otra función más. Después vamos a ver las funciones sí y sí o, que eso se va a dar cuando tenemos más de una condición y queremos que o se cumplan las dos o que al menos se cumpla una. Después vamos a tener contar puntos sí, sumar puntos sí. Lo vamos a explicar igual bien después, a grandes rasgos. Contar, lo que haces es ir contando 1, 2, 3, siempre que se repita o que se encuentre un parámetro. Y sumar sí, la diferencia entre contar y sumar es que lo que va a hacer el sistema es acumular valores. Entonces acá va a haber un poco de cómo entendemos nosotros el problema. Si yo les digo que me cuenten, no sé, o quiero saber la cantidad de alumnos que hay en el aula, van a contar alumnos por alumnos. Si yo le pido la edad de todos los alumnos, no la pueden contar, van a tener que sumarla, porque van a ir acumulando valores a medida que tengan cada alumno. Bueno, después tenemos las funciones conjunto. Las funciones conjunto son cuando tenemos más de un parámetro. Recién hablábamos de contar puntos sí, contar cuando, yo qué sé, queremos contar todos los productos que sean marca Coca-Cola. Entonces, siempre que sea Coca-Cola, va contando 1, Coca-Cola 2. Las conjuntas cuando tenemos más de un parámetro para buscar. Bueno, después vamos a ver cómo asignar nombres a rangos o a celdas. Y la función sí-error, no se usa mucho la función sí-error, pero lo que te permite es que en caso de que encuentre un error, ¿cómo lo querés salvar? Y por último, la última semana, vamos a ver tablas dinámicas, listas dependientes, macros y gráficos. La parte de gráficos, por un tema de tiempo, seguramente les agrego algún anexo y por ahí grabe algún video y se los comparta, porque hacer gráficos es muy fácil. Uno de afuera piensa que es difícil cuando nunca los hizo, pero es muy fácil hacer gráficos. Macros me interesa muchísimo. No sé si alguno sabe lo que es una macro. Yo uso en el trabajo. ¿Quién habló? Perdón, no vi. Leonardo es mi nombre. Leonardo, ¿cómo andás? Bien, Bueno, en mi trabajo uso macros, pero no sé programar, sino que he ido utilizando la grabadora. en la web. Buscas en la web y hay soluciones. Hay gente que por ahí me ha ayudado, pero programar desde cero no lo sé. Bueno, y en tu trabajo, las macros, ¿las programan algún programador o las graban? Te lo pregunto porque... Las he buscado yo de internet. Bueno, Y entonces las he utilizado en todo y las uso, pero para liquidar sueldos, para un montón de cosas las uso. Para bajar datos de tarjetas de crédito y va procesando todo, pero es limitado. Son poquitas cositas las que sé usar, pero la uso para todo. bueno, buenísimo. ¿Qué iba a decir de esto? La palabra macro viene de macroinstrucción, que son pequeñas instrucciones. Dijimos que las fórmulas en Excel, uno aprieta igual y suma celda más celda o celda menos celda. Y cuando hace una función, si los que estuvieron revisando el módulo, dice que son pequeñas macros. O sea, las macros lo que hacen es grabar varios procedimientos que por lo general son repetitivos
Y sirve para eso, sirve para que no tengamos que estar todo el tiempo tipeando una fórmula, una función. Y quizás puedes grabar varios procedimientos al mismo tiempo. Le puedes repetir la cantidad de veces que quieras. Hay dos formas de crear macros. Una es programando con lenguaje de Visual Basic de aplicaciones y la otra es grabando con la grabadora de macros. Vamos a ver eso. Lo único que les voy a decir o que vamos a ver en cuanto a la parte de programación de macros es cómo resolver un error común que aparece siempre en la grabadora de macros, que no es un error que hace el usuario, sino que ya es propio del sistema. Excel suele tirar algunos errores en las macros cuando se graban, porque, a modo de que entiendan, una macro tiene un inicio, sigue un camino y tiene un fin. Y lo que suele pasar es que pierde de dónde arranca la macro. Entonces, eso sí vamos a ver cómo solucionarlo. Pero bueno, estos serían más o menos los temas. Ahora pasamos a ver un poco cómo está armada el aula. Tenemos el programa, las clases sincrónicas. Creo que a muchos de ustedes les mandaron un mail hoy, pero en la misma aula está el link. Vamos a usar siempre el mismo. Después en la clase 1, como les comentaba, tenemos la parte que sería bibliografía, con el módulo y los ejemplos que están dentro del módulo. La bibliografía optativa, que es la guía de apuntes. Y después los ejercicios. Al último les dejé como enlace de interés, porque la idea de este curso es que ya todos cuenten con Excel, no me importa la versión, que tengan el sistema instalado. Si alguno no lo tiene instalado o se le complica instalar o no lo consigue, que me escriba, que me mande un mail o por mensaje del correo interno, vemos de solucionarlos. Como alternativa gratis, les compartí el link del WPS, de LibreOffice y OpenOffice. De paso para que vean que existen otros sistemas que pueden instalarse. Lo único que les puedo decir es que tanto LibreOffice, OpenOffice como WPS para el tema de macros no funciona bien. Después lo demás pueden hacer todo. Bueno, hasta acá traté de sintetizar todo y llevarlo rápido, pero en cuanto a lo que es el material, lo que es la clase, la forma de trabajar, ¿tienen alguna duda? Yo tengo una sola duda. Sí. Todos los jueves a las 4 de la tarde va a ser, tiene que ser así mediante Zoom, o puedo, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, ausentarme en una, o tiene que ser presentes todas. Mira, la idea del Zoom, si alguno puede hacer los ejercicios y entiende o algo, las clases van a estar grabadas. Se van a subir los viernes. Quizás no se sube mañana porque es feriado, por ahí lo suben el martes, pero las van a subir siempre al siguiente día. La idea de la clase sincrónica, para mí, es que trabajemos con los ejercicios y despejemos las dudas del módulo. Por eso les había pedido que si tenían dudas en la semana, las anoten, que me pregunten, pero referirá solamente a los contenidos del módulo. No quiero ni avanzar temas que vamos a ver después, ni consultas que no estaban en estos temas. Más que nada para no perder a la gente que quizás arranca de cero o arranca con muy poco conocimiento y lo vamos a estar mareando. Pero sí, si no puedes participar en la próxima clase o algo, de última escribime, pero va a estar grabado. Y algo más, vamos a resolver hoy los ejercicios acá en clase y después voy a subir al aula el mismo archivo, pero resuelto. Así pueden comparar. Y acá vamos a algo más. Mi idea del curso es que ustedes se lleven un aprendizaje que puedan aplicar o que les pueda servir para su trabajo o para otra cosa. La verdad, la aprobación o desaprobación del curso es meramente el certificado solamente, y seguramente a modo evaluativo les dé la última semana algún ejercicio y algún multiple choice en base a ese ejercicio. Les deje toda la semana abierta, les dé, yo qué sé, 3 oportunidades para hacer las 10 preguntas, y las preguntas van a ser sobre los resultados de los ejercicios. Lo que voy a hacer es que no se promedie, que muestre la nota más alta. Lo hacen una vez, yo qué sé, 10 preguntas, necesitan 5 o 6 para aprobar.
hicieron 6 bien, quieren seguir practicando, dicen, bueno, a ver, me animo a buscar el siguiente ejercicio que me salió mal, esto y el otro, lo cambio, voy de nuevo, listo. Tengo ahora 8 preguntas correctas, 8 respuestas correctas. Le va a quedar el 8, si se animan a más, pero que siempre quede el más alto, porque habían 200 participantes más o menos del curso, y les soy sincero, no voy a corregir 200 archivos de Excel porque me internan. Pero bueno, la idea es que se lleven el aprendizaje. Los que se les complique las siguientes funciones o algo, no abandonen, sigan con el curso, me van preguntando y traten de hacer todo lo que puedan. Lo que no puedan no importa. Acá la idea es que ustedes aprendan, sea todo el curso, todo el contenido, sea la mitad, pero igual se bajan los módulos y los quedan ustedes. Hablamos para que los links después los compartan, porque el aula después se cierra, pero que le quede, aunque sea los links de YouTube, aunque sea para enviárselos por mail o algo, para que les quede cuando los quieren volver a revisar o algo. Y después, bueno, esto es práctica más que nada, no hay mucho más. No sé si te contesté lo que querías, Leo. Sí, sí, Perfecto. está bien. Bueno, ¿otra consulta? Yo entré por intermedio del celular, pero no pude bajar, no pude descargar el material. ¿Cómo lo descargo? Porque no, ahora lo estoy mirando, pero no encuentro para ver. Sí descargo el programa, pero no puedo descargar la tarea, digamos. Debe ser porque estás en la primera solapa, en la que dice general. Y en la solapa general tenés programa, clase sincrónica, todo. Y en la clase 1, ahí está. Igual, lo ideal sería que lo bajen en una computadora, porque no es por tirarlos abajo, pero la verdad que Excel desde un celular se va a complicar. Pero bueno, si no tenés computadora, hacelo igual porque te va a servir. De última, es más, en algún momento hubo gente que anotaba en la hoja, así que la idea es que lo puedas aprovechar. Pero bueno, fíjate, lo mismo, cualquier cosa, si no puedes bajarlo o algo, mandame un mensaje dentro del campus y te envío el material aunque sea por mail. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo te quiero hacer una consulta. Sí. Yo hice los ejercicios, no sé si había que hacerlos todos, pero los hice. Pero no pude hacer el 13 y el 14, porque no encuentro la función sí fecha en la computadora. Sí, fecha en la computadora. Bueno, acá hay un tema. La función si fecha es una función especial. Si lo buscas como función, no te va a aparecer. Si la escribís, te va a funcionar. Si vos pones igual, si fecha, abrís paréntesis, marcás la celda de la fecha antigua, punto y coma, la celda de la fecha actual o reciente, punto y coma, y pones entre comillas la D para días, la M para meses o la Y para años, te va a funcionar, pero es una función especial. Igual ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Bueno. Eso. ¿Alguien más? Si no tiene más dudas, pasamos a ver el ejercicio. Sí. En la tablet, ¿puedo descargar el Office? Sí, en tablet sí. Y por ahí más que Office, buscate, o después trate de buscar alguno para Android que sea un poquito más liviano. Pero en tablet sí te va a servir más por el tema de que tenés que escribir un montón, y escribir con el celular y estar viendo las celdas chiquitas, y eso se te va a complicar un poco. Pero sí, el WPS sé que funcionaba para tablet, pero si no, ahora después busco alguno que sea para Android y te lo comparto, o lo subo después al aula. Dale, gracias. De nada. Bueno, ¿no hay más dudas con el tema del material? Bueno, sí, yo tengo, por ejemplo, yo no pude hacer el ejercicio 10, el 11, el 12 y el 15, pero eso... Son los de la función sí. En la función sí se me complicó al final. Sí, va a complicar. Eso no sé si hay alguna manera de que después pueda, bueno, yo sigo, pero después, bueno, no sé si hay una forma de que yo pueda dejar una consulta o vos vas a poner después los ejercicios resueltos, digamos. Los vamos a hacer ahora en clases, hacemos todos, explico uno por uno. Algunas cuestiones que les puede servir y después, una vez que termine la clase, guardo el archivo
con otro nombre y lo subo para que comparen. Por eso les decía, no puedo ponerme a corregir 200 archivos por semana, pero lo que podemos hacer es que ustedes practiquen y si tienen alguna duda, revisan el archivo. O si quieren comparar como lo hicieron, porque capaz llegan al resultado con otra fórmula o función. No siempre hay una sola fórmula para un resultado. No, gracias. No, de nada. Bueno, no sé si están viendo bien acá o lo ven muy chico. Si no, agrando un poquito más. ¿Se ve bien? Y se ve bien. Yo los tengo los resultados en el celular, voy a tratar de Sí, está mirarlos. perfecto. Bueno, lo vamos haciendo aunque sea entre todos, pero vamos resolviendo unos ejercicios. Primero pedí la fecha. Acá mostrar la diferencia entre igual hoy, la función igual hoy devuelve la fecha actual. Como habíamos mencionado que habían funciones que no tenían parámetros, que estaba vacío, lo que hace es buscar en la computadora la fecha actual. Una ventaja de usar la función hoy es, por ejemplo, si ustedes van a usar una planilla como si fuera una facturación o algo, que todos los días guardan una imagen o la imprimen como PDF, no hace falta agregarlo. Otra opción puede ser también a favor, es que ustedes tengan antigüedades de personal o que tengan artículos que tengan fecha de vencimiento y quizás usando la función hoy, dentro de otra función, lo que va a hacer es ir cambiando todos los días el resultado. En principio la función hoy te devuelve un formato de fecha, que se ve acá arriba, el formato de fecha, y devuelve solamente la fecha. La función ahora devuelve la fecha y la hora actual. ¿Cuál es el problema con esta función? Que esta función tiene un formato personalizado, no es formato de fecha. Entonces, si ustedes después quieren cambiar y decir, no, mira, yo la verdad no quiero la hora, quiero solamente la fecha, y escriben igual hoy, les va a aparecer 00.00. ¿Por qué? Porque sigue en formato personalizado. Lo que van a tener que hacer es cambiarlo a fecha corta. Oh, ahí le puse fecha larga, perdón. Y ahí se los va a devolver. Pero lo único que tiene es eso, que el formato de la fórmula cambia el formato de la celda y hace un formato personalizado. Después, tenían como ejercicio devolver la fecha actual y calcular los importes por artículos y los totales. Acá algo más. Yo les dije que siempre las funciones empiezan con el igual. Si yo aprieto un más y marco la celda, también me sirve para hacer las funciones. ¿Qué pasa con el más? Que en realidad me guarda un igual más, porque todas las funciones tienen que empezar por el igual. Si bien sirve, quizás alguno me va a decir yo lo uso así, les recomiendo que no lo usen. Y más si arrancan hace poco con Excel o no saben mucho, no tienen mucho recorrido, utilicen siempre el igual. Bueno, entonces en este caso teníamos igual, cantidad por precio. Nos daba el importe. Vieron que si hacemos clic en la celda y vengo a la parte inferior derecha, me aparece un más de color negro. Si hago clic con el mouse y sin soltar arrastro, lo que va a hacer es bajarme la fórmula. Esta es una de las opciones que tenemos para bajar la fórmula. Cuando bajo una fórmula, una función, lo que hace es bajar la fila de la celda. Si se fijan, acá era C10 por D10 y abajo es C11 por D11, va cambiando automáticamente. Otra forma que tienen de autocompletar la fórmula es, hacen clic y le hacen doble clic acá, al más. Entonces lo autocompleta con el doble clic. Si no quieren estar arrastrando, a veces el mouse le funciona medio mal y cuando arrastran se le suelta o algo, hacen doble clic y baja. Pero si no, con el más negro, arrastran. Acá lo que hice fue tratar de que busquen los totales. Habíamos visto que tenemos, en principio, dos formas. Una es sumar celda más celda más celda, y la otra es la función suma, que estaba dentro de las primeras funciones que vimos. Vamos a hacerlo de tres maneras nosotros, para que tengan una idea. La primera, lo que explicamos es hacer celda, más celda, más celda, y como no me aparece, vamos a escribir C13.
Esa es una opción. La otra opción era con igual suma. Mayúscula y minúscula no importa. Creo que en todos los ejercicios le puse en mayúscula, pero no importa eso. Y marcaba el rango. Hasta dónde. Cierro el paréntesis. Y le doy Enter. Acá el tema del rango. Esto sí anótenlo. Cuando uno marca un rango, el 2 puntos significa hasta. Desde de 10 hasta de 13. El punto y coma sirve para separar los parámetros o dentro de funciones como suma, máximo, mínimo, sirve como un i. Ahora vamos a ver la diferencia. Yo acá estoy sumando desde de 10 hasta de 13. Si acá digo suma de 10, punto y coma, de 13, lo que está haciendo es sumar de 10 y de 13. Vamos a algo más. Esto para que tengan una idea. Si yo digo suma y quiero sumar la cantidad y el importe, marco todo esto, punto y coma, sería que me sume todo lo que está en ese rango, desde C10 hasta C13, y que me sume el importe. Entonces acá funciona como un i. Suma un rango y otro rango más. Bueno, y por último vimos la parte de sumar como si fuera una fórmula, celda más celda más celda, con la función suma, y existe un botón acá arriba que se llama autosuma, que autosuma hacen clic y ya les marca todo. Lo que hace autosuma es buscar hacia arriba o hacia abajo, depende cómo estén con la cantidad de valores, todos los valores numéricos que pueda llegar a sumar. Y va a cortar solo cuando encuentre una celda con texto o vacía. Entonces, aprieto el botón autosuma, ya me escribe la fórmula, le doy Enter y también sirve. Vamos a algo más. Tienen el botón para hacer las fórmulas en Excel. Quizás muchos lo usan así. La idea es que en el curso no lo usen. Escribamos las fórmulas en las celdas. Y esto se los digo porque cuando lleguemos a las funciones como buscar B o las funciones conjunto, las lógicas, se van a hacer funciones que son largas. Y quizás cuando usamos el botón para crear funciones en Excel, ya te escribe los parámetros que tienes que completar y no te deja seguir sumando parámetros. Y a la vez es más difícil de entender dónde uno se equivoca. Cuando veamos la parte de errores en Excel, vamos a entender en qué está fallando la fórmula o la función. Entonces lo ideal es que traten de practicar, de hacer los ejercicios en cada celda usando la fórmula ahí. Bueno, ¿hasta acá esto se entendió? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Tenemos ahora función promedio, máximo y mínimo. Para calcular un promedio, lo que debería hacer sería la suma de las tres, sumar esto, las tres calificaciones, calificación 2 más calificación 3, y al total dividirlo por la cantidad de celdas, o sea, dividido 3. Esto me va a dar el promedio. Para no hacer esto, tenemos la función promedio. La función promedio solamente marco el rango de valores que quiero promediar, o sea, desde D18 hasta F18. Cierro el paréntesis y lo que va a hacer es sumarlo y dividirlo por la cantidad de celdas. Si yo quiero darle más valores después de la coma o menos valores, lo que tengo que hacer es dirigirme acá arriba y puedo o achicar los decimales o hacerlos crecer. En este caso vamos a dejarlos con dos decimales. Y bueno, si hago doble clic, me arrastra la fórmula y ya tengo el promedio de notas de cada alumno. El máximo, la función max, lo que devuelve es el valor máximo dentro de un conjunto de valores. Lo mismo, marco el rango, le doy Enter y me devuelve el valor máximo. Si esto cambia, por ejemplo, cambio esta calificación para ser un 9, me cambia el promedio y me cambia el valor máximo. Este es un ejemplo de lo que yo les digo, que no hagan las fórmulas o funciones buscando un resultado, sino buscando resolver el problema.
los valores después pueden cambiar. Bueno, arrastro la función y tengo todos los máximos. Y para buscar el mínimo, existe la función min y lo mismo. Marco el rango, le doy Enter y puedo arrastrar o hacerle doble clic. Estas funciones quedaron claras: promedio, máximo, mínimo. Quedó claro. Buenísimo, seguimos. Bueno, ya vienen un par de ejercicios con algunas trampitas más. Tenemos subtotal, IVA y el total. Para calcular el subtotal tenemos cantidad y valor unitario. Hacemos cantidad por precio unitario, tenemos el subtotal. Nos pide calcular el IVA ahora. Los que lo hicieron, ¿cómo calcularon el IVA? Puse, por ejemplo, el valor de 32.500 en esa celda. Igual, ¿no? Igual esa celda por la celda que dice 21% y le apliqué la F4. F4 para bloquear, perfecto. Bueno, esto es lo correcto. Ahora vamos a explicar por qué. Cuando aprieto F4, lo que me hace es bloquear la celda. También se puede bloquear a mano. Se bloquean las celdas cuando se escribe delante de la columna y delante de la fila el signo de pesos. Claro. También se puede bloquear solamente la columna. Si yo quiero solamente bloquear la columna, pongo signo de pesos, la columna y el número de fila. Pero bueno, también se puede bloquear solamente la fila. Lo que va a hacer esto es, cuando yo le dé Enter, la función es la misma, pero cuando arrastre, me va a arrastrar bien la función porque solamente va a bajar, en este caso es E26, E27, pero me queda fijo el C34. ¿Se fijan? No baja. En cambio, si no bloqueamos la celda, el resultado va a ser el mismo, pero cuando baje me va a dar todo 0. ¿Y por qué da 0? Porque el siguiente sería E27 por C35. Y en C35 no hay nada. Claro. No Y multiplica por claro, cualquier número, como dice Marta, cualquier número multiplicado por 0 te da 0. Es así. Entonces lo que hay que hacer es, cuando tenemos un valor que va a ser fijo, en la fórmula, al final, apretamos F4, le damos Enter y ahí podemos arrastrar. Ahora, si tienen, esto nótenlo, si tienen alguna máquina, una notebook o algo que sea Lenovo y que tienen teclas como función en azul o algo, tengan en cuenta que muchas máquinas vienen con las teclas de función al revés. Tienen que apretar función y F4 para que funcione. Eso depende de la marca de la computadora. Por lo general, las Lenovo viejas y algunas que otras tienen. Eso se puede solucionar también desde el BIOS. Si entran al setup de la computadora, pueden cambiar que la tecla función sirva para los otros botones. Bueno, hasta acá entonces vamos bien con esto. Les voy algo más del IVA. El IVA es un porcentaje. Cuando yo a ustedes les pida calcular el descuento o calcular el IVA, un valor que se agrega o algo, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es qué operación van a hacer. Mucha gente que piensa que como se calcula un descuento se resta, o porque se agrega el IVA se suma. Y en realidad acá lo que estoy pidiendo es el importe del IVA. Calcular cuánto es lo que va a pagar, o calcular cuánto va a ser el descuento. Siempre que hay porcentajes, siempre se va a multiplicar. Después, eso anótenlo como una regla. Siempre que hay un porcentaje se va a multiplicar. Después, las formas que tiene Excel para trabajar con los porcentajes, podemos hacer, por ejemplo, el subtotal por 21%, me deja escribir el signo de porcentaje, lo toma como válido, lo que va a hacer es ese total por 21 dividido 100. Esto sirve. También lo que puedo hacer es lo mismo, el subtotal por 0.21. 21 dividido 100 es 0,21. Entonces, si no quieren escribir el signo de porcentaje o no quieren hacer 21 dividido 100, usan el 0,21.
O también es válido, esto se los voy a dejar para que después lo revisen, también es válido multiplicar por 21 dividido 100. Es lo mismo. Los tres resultados les va a dar igual. Por eso les digo que no existe una sola forma. Pero si recién arrancan con Excel, usen el signo de porcentaje. Así no se marean. Y después el total sí. Al total sí le voy a aplicar el IVA. Entonces va a ser subtotal más el IVA. Arrastro. Y por último, si quiero, hago una autosuma. Y me sumo todo. ¿Este ejercicio quedó claro? Sí, quedó claro. Bueno. Pasamos a los que eran de repaso, que eran parecidos. Tenemos una agencia de viajes y tenemos el hotel por día, el equipo de esquí por día, el boliche por día, las excursiones, y nos pide calcular el costo total por semana, el costo total por micro y el costo total por avión. ¿Esto alguno lo pudo hacer? Sí, yo lo hice. ¿Cómo lo planteaste? ¿Cómo lo planteé? Sumé las columnas D, E y F y lo multipliqué por 7. Esto más esto, claro, esta también, la C, la D, claro. más esto, y todo esto, si los multiplicamos por 7, tiene que ir entre paréntesis. Me daría el costo semanal. Claro, si yo voy a sumar todo esto y después multiplicarlo por 7, acá sí necesito el paréntesis, porque si no lo que va a hacer es multiplicarme F26 por 7. Sí, claro, con paréntesis, total. Claro, así, suma todo y el total lo multiplica por 7, por la semana. Perfecto, esto es una forma. Y la otra... O con una suma que va claro, de rango a rango. Claro, así. En realidad lo hice así, con la suma. perfecto. Pueden hacer la suma y les pide que sea por costo por semana, lo multiplican por 7. Y les da también el valor. Bueno, costo total por micro va a ser este valor más el micro. Lo mismo que dice Marta, hay que fijarlo. Por lo general van a encontrar que siempre que fijemos un valor, ese valor va a estar fuera de la planilla principal. Si se fijan el caso del IVA, el caso acá del micro y del avión, están por fuera, porque son valores que son fijos y que no pueden bajar. Entonces, como regla, también tienen que pensar que siempre que usen un valor que está fuera de la tabla principal, hay que fijarlo para que podamos arrastrar después la fórmula una vez que la terminemos. Apretamos F4. Ahí queda la fórmula y cuando arrastro me va haciendo C26 más C31, C27 más C31, C28 más C31. Y lo mismo hay que hacer para el avión. No podía. Yo llevo la calculadora. Bueno, los demás que intentaron hacerlo lo hicieron parecido, lo hicieron así. Bueno, seguimos entonces. Acá pide autocompletar de forma ascendente los artículos, o sea, artículo 1, 2, 3, en adelante. Un tema de Excel, que ya lo vemos acá, es para autocompletar. Si yo dejo una serie de números y marco, puedo seguir autocompletando y me los autocompleta solo. Si yo agrego un día de la semana, escribo lunes, vengo al botón de arrastrar, me lo autocompleta. Lo mismo con los meses. Profe, Sí, el ejercicio 4 no lo pasaste. ¿me salté un ejercicio? Sí. Sí, me salté. Ah, lo vemos, perdón. Bueno, esto que le decía autocompletar. Es que estuve revisando las páginas y me quedó... Bueno, acá lo mismo igual, pedí autocompletar de 1 al 7. Si arrastran, se autocompleta. Vamos a ver algo más. Supongamos que tenemos valores o códigos de artículos y yo digo el código de artículo arranca por 1000 con intervalo de 10. O sea, quiero que el siguiente sea 1010, 1020, 1030. Si yo autocompleto con 1000, o me copia o me permite rellenar la serie, que tampoco lo hace. Cuando queremos completar entre rangos,
sea ascendente o descendente, lo que tenemos que hacer es escribir el que sigue. Si yo te digo que va a ser ascendente y que vaya de 10 en 10, lo que tengo que hacer es venir a la siguiente celda y escribir 1010. Ahora sí, marco las dos y completo. También puede ser descendente. Yo quiero que vaya de 100 en 100 para abajo. Marco 1000 y arrastro. Queda. Después, el sueldo bruto se calculaba entre los artículos y las unidades. Bueno, sueldo bruto no era bruto. Unidades, tenemos esto, y el bruto estaba acá. Lo que era los artículos. Y arrastramos. Acá no tenemos problema porque mientras vaya bajando, va a ir bajando también acá. Claro, no hay que fijarlo ahí. No, no hace falta. No hace falta porque acá tienen una serie de valores que se va a ir autocompletando. Se fijan, la primera función es D14, D4 por C14, y la segunda va a ser D5 por C15, y se va autocompletando. El descuento pide calcularlo por la celda que tenemos acá. Entonces hacemos el bruto por el descuento, y como nos explicó Marta, lo fijamos para poder arrastrar y que no baje la celda. El subtotal va a ser el bruto y le aplicamos el descuento, menos el descuento. Más adelante vamos a ver cómo podemos calcular el descuento y aplicarlo al mismo momento. Bueno, y arrastramos. Ahora calculamos el IVA en base a su total. Ya lo habíamos hecho antes lo del IVA. Era la celda por la celda que está afuera y lo bloqueamos. Y el total va a ser igual al subtotal más el IVA. Arrastramos y abajo hacemos la suma de todo o la autosuma como queramos, como nos sea más cómodo. Ahora sí, volvemos a este. Acá los artículos, lo mismo, arrastro y se va autocompletando. Recargo por pago con tarjeta, descuento por pago del contado. Acá el ejemplo que les di. No me importa si es un recargo, no me importa si es un descuento. Yo lo que tengo que calcular es el monto. Y la forma de calcular un porcentaje es multiplicando. Entonces, me dice que el recargo por pago con tarjeta es de un 10%. Listo. El precio de lista por la celda 10% y la bloqueo. El ¿Te puedo descuento. pedir un favor? Sí, Explicar la celda de bloqueo, cómo se bloquea. Porque en mi caso no lo sé hacer. perdón, lo habíamos explicado. Ahí lo vemos con este Sí, ejercicio. sí, yo lo vi, lo que fuiste haciendo y explicó Marta, creo también, pero solo mínimo. ¿Cómo se bloquea? Ahí lo vemos. Marcamos el precio de lista por el 5%. Para bloquear, lo único que hago es, cuando marco la segunda celda, aprieto la tecla F4, que lo tenés arriba de todo. Después de lo que sería el escape, tenés F1, F2, F3, F4. Aprieto F4, una vez me bloquea, me pone signo de pesos columna, signo de pesos fila. Si vuelvo a apretar, me borra el bloqueo de la fila. Si vuelvo a apretar, me borra no, primero me borraba el de la columna, ahora me borra el de la fila, y si aprieto de nuevo, queda como estaba al principio. Por lo general, cuando fijamos un valor, no lo vamos a arrastrar para el costado, siempre para abajo. Así que una vez que apretemos F4, que quede bloqueado tanto la celda como fila y columna, ya nos va a servir. En caso de que no te funcione el F4, como expliqué antes, hay algunas computadoras que tienen la tecla función, tenés que apretar función y después F4. Y si no, lo escribís, le agregás el signo de pesos antes de la columna y antes de la fila. Bien. Bueno, ahora pedía el precio final con tarjeta, que sería el importe, el precio de lista, más el recargo. Que acá sí se lo sumo.
Y después el precio final al contado, que sería el precio de lista menos el descuento. Vamos a algo. Supongamos que yo quiero ya aplicar el descuento al precio. Vamos a hacer acá el recargo aplicado y el descuento aplicado. Vamos a tomar solamente estos valores. Yo puedo hacer que a este valor agregar el recargo. ¿Cómo lo voy a hacer? Marco la celda y como va a ser un recargo ya lo sumo. Más la misma celda por el recargo. Vamos a apretar F4. En este caso no hace falta paréntesis. Se los voy a dejar solamente a modo que se entienda un poco más, porque primero va a resolver lo que está entre los términos. Lo que estoy haciendo es, al precio que yo tengo, le sumo lo que calculo de recargo. Entonces me evito de hacer una columna para el recargo y después volver a sumar. Luego directamente adentro. Y al descuento lo mismo. Acá lo hice primero les explico esto. Lo hice de esta manera. Yo si quiero puedo calcular, que va a ser lo mismo. Esto sería lo mismo que hacerlo al revés. Yo puedo calcular primero el recargo y después sumarle la celda. El resultado va a ser lo mismo, mientras esté sumando. Yo lo expliqué de esa manera porque si yo resto, me va a dar negativo, si lo hago al revés. Me va a dar mal. Entonces, lo que tengo que hacer cuando resto es el valor menos el descuento, que sería otra vez el mismo valor por el descuento. Le doy Enter y me queda ya el valor con el descuento. Si yo lo pienso de otra manera, como les decía, me va a dar negativo porque siempre el descuento es menor al total. Y me va a dar mal. ¿Se entiende? Traten de plantearlo siempre que lo aplican. Primero pongan por delante el valor que ya tienen fijo y después el descuento. Lo sumen o lo reste. Les va a dar bien. Porque para la suma da lo mismo, pero para la resta no. ¿Esto quedó claro? Sí, todo bien. Recuerden que esta misma planilla la guardo y la subo con estos ejemplos, todo. Igual está también en la clase grabada. Bueno. En este ejercicio nos pedía la fecha. Igual hoy, paréntesis, paréntesis. Y la fecha y hora, que lo vimos antes, que era igual a hora, paréntesis, paréntesis. Nos pedía calcular los totales. Esto podían usar el autosuma. Y después arrastrar la función. Ay, lo hice mal, perdón. Y después lo que puedo hacer es arrastrar la función para el costado. Y tengo la suma de todos. Me imagino que lo hicieron así, o parecido. Buenísimo. Ahora vamos. Nos pide ingresos por gaseosa. Lo mismo, puedo hacer igual gaseosas. Me lo trae. Entonces si yo cambio algún valor de acá, digo, bueno, la verdad que se vendió más acá. Me va a cambiar también. O podría hacer la suma de todo el rango. Eso es lo mismo. Ingresos por gaseosas y vinos. Y acá sí. Yo lo que puedo hacer es igual celda más celda. Tenerlo así. O si lo quiero calcular directamente como rangos, hago igual suma. Y marco todo. Desde acá hasta acá. Que sume todo. También es válido. Después pedía gaseosas y cervezas. En este caso, quizás lo más simple sería sumar los totales. Total más
total. ¿Qué pasa si yo no tengo los totales y lo quiero sumar? Y quiero usar la función suma. Yo no podría marcar todo esto porque estaría sumando los binos también. El rango de cada columna. Por eso, como habíamos visto al principio de la clase, marcamos primer rango, punto y coma, que sería un i, o sea, sumo todo esto y sumo esto. Y ahí cierro el paréntesis. ¿Queda claro esto? Sí. Bueno, lo mismo para vinos, licores y alimentos. Suma, vino, punto y coma, licores, punto y coma, alimentos. Y nos da venta máxima de vino, ya habíamos visto cómo usar max, mini, promedio. Buscamos el máximo de los vinos, de las ventas de vino. Y después nos pedía la venta mínima de licores. Y después nos pedía la venta mínima de licores y alimentos. Que acá lo mismo que nos pasó con la suma. Tenemos un mínimo y acá no podemos buscar celdas de afuera, porque no tenemos las celdas con los mínimos. Para sumar sí podíamos sumar los valores totales, pero acá queremos saber la venta mínima tanto dentro de lo que es licores y lo que es alimentos. Entonces marcamos mínimo, vamos a la función min, marcamos licores, punto y coma, y alimentos. Y nos va a devolver un solo valor, o sea, el mínimo dentro de esos dos rangos. Y después el promedio. Claro, yo ahí me compliqué porque no sabía si era el mínimo de los dos rangos o O era el el mínimo de mínimo cada de uno. las dos rangos. Claro, O sea, sumar- ahí se complica. Claro, ahí es donde tenía la duda de cómo hacerlo. Igual esto era más que nada para mostrar de que cuando sumamos hay un montón de formas de sumar, pero para calcular el mínimo, el máximo, el promedio entre diferentes rangos, tenés que aplicar el punto y coma para decir es este rango y es este rango. Perfecto. Y el promedio lo mismo, promedio de ventas de vino. Y por último, promedio de ventas de cervezas, punto y coma, y de bazar, o sí, bazar. O sea, ahí sí, acá va a sumar todo lo que esté tanto en cervezas como lo que esté en bazar y lo va a dividir por la cantidad de columnas totales, de celdas totales. Bueno, esto quedó claro, ¿no? Serán ejercicios más de lo mismo de lo que íbamos viendo en las primeras dos hojas. ¿Alguna duda hasta acá? No. Voy rápido para completar todo, pero si alguno tiene alguna duda o algo, o que escriba en el chat, que no lo estoy leyendo el chat, si escribió alguien, perdón, pero que prenda el micrófono y que pregunte. ¿Sí me decís? Hola, Hola, sí, ¿quién habla? Perdón, porque... Janina. Nina, ¿cómo estás? Bien, por favor, ¿me decís la fórmula para fecha y hora? Ahora. Igual ahora, Igual a hora. Sí, paréntesis, paréntesis. bueno, gracias. Bueno, y veníamos a la parte que quizás fue lo más difícil de la semana, que es entender un poco las funciones lógicas. Igual hago hincapié, esto es lo más importante. He trabajado en empresas y tuve que hacer capacitaciones internas y les puedo asegurar que la cantidad de gente que dice saber usar Excel y que tienen cargos jerárquicos y que no saben es terrible. Por eso les digo siempre que si saben usar las funciones de sí, las funciones buscar B y un poquito de macro, tienen casi todo solucionado. La función sí es una función lógica que tiene una condición, evalúa una condición, una celda contra algo. Si esa condición es verdadera, devuelve un resultado. Si no es verdadera, devuelve otro. Esto no significa que si da verdadero está bien y si da falso está mal. Hay muchas formas de evaluar
diferentes problemas. Lo único que es exacto es que si no cumple la condición, devuelve lo que está en el falso. Si cumple la condición, devuelve lo que está en el verdadero. La sintaxis es igual sí, se abre paréntesis. Acá te explica que tenés una prueba lógica, que sería la condición, se separa por punto y coma los términos, tenés un valor verdadero si se cumple y un valor falso. El valor falso, en principio, es optativo. Pero ¿qué pasa? Si cuando evalúa la condición no es verdadero, me va a aparecer un cartel de falso y no van a entender el error. Entonces, desde el vamos, siempre vamos a completar el falso. Así sea con 0, así sea con un texto, siempre lo vamos a agregar. Y acá lo más importante, que se lo planteé al principio. Yo no busco el resultado de un valor, de un ejercicio, sino busco que la fórmula esté bien hecha. Si la fórmula está bien hecha, los resultados van a estar bien. Si yo miro la edad, el primero es 15. De antemano sé que es menor de edad. Si yo hago la función pensando en el valor que está dentro, posiblemente cuando arrastre me va a dar mal después. Entonces yo tengo que plantear bien el ejercicio. ¿Qué me dice? Que si es mayor de 17 años, el resultado debe ser mayor de edad. Y si no, menor de edad. Y acá tenemos un poco los operadores lógicos. Entonces voy a marcar la celda. Si lo que está acá adentro, que en principio dice 15, pero puede cambiar, o sea, si la edad es mayor a 17, punto y coma, resultado verdadero, va a decir mayor de edad. Punto y coma. Si se fijan, escribí mayor de edad entre comillas. ¿Por qué? Porque siempre que agregamos texto en una función, va a ir entre comillas. Si no, Excel va a leer ese texto como si fuera otra función y va a dar un error de nombre porque no va a entender qué es lo que está dentro. Bueno, ahora sí, punto y coma, y viene el falso. En caso de que no sea mayor que 17, automáticamente va a ser menor de edad. Cierro. Le doy Enter. Ven bien, ¿no? Se ve chiquito, si no, agrando un poco la pantalla. Se ve bien. Si se fijan, el primero me dice que es menor de edad. Cuando yo arrastre, como la fórmula está bien hecha, dependiendo de los valores, me dice que es mayor, que es menor. Dice algo... Está bien, 17 que es menor, 22 que es mayor. Y vamos a algo más. Para comparar valores, los operadores que tenemos son mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual y distinto. El distinto se hace con el menor y el mayor juntos. ¿A qué vamos con esto? Es común que la gente se equivoque con el mayor y el mayor igual. Para que tengan una idea, acá estamos hablando de edades. No existe 17,1 de edad o 17,5. La edad es entera. O sea, si sos mayor de 17 tenés 18 o más. No hay 17,5. Pero hay casos que ustedes van a ver, por ejemplo, la nota. Si yo digo, si la nota es mayor o igual a 7, que apruebe. Si ustedes ponen mayor a 6 y se sacó un 650, les va a aparecer mal el valor. Porque 650 no aprobó, no llegó al 7. Y ustedes lo están dando como verdadero. ¿A qué voy con esto? Solamente vamos a usar el mayor igual y el menor igual cuando tengamos valores que sean con coma. Y para que tengan una idea, el igual lo que hace es incluir. Si yo acá digo, en vez de esta fórmula, escribo, vamos a hacerlo acá al costado, o en la de abajo. Si yo cambio esto y digo, en vez de mayor a 17, digo mayor igual a 18, también me va a servir. Porque el igual me incluye el 18 y de ahí para arriba. Entonces, es 18 o más. Por eso le digo que no existe una sola forma de resolver un ejercicio, pero lo importante acá es que se cumpla la parte lógica. Bueno, esto estaba como ejemplo, creo también, así que les quedó más claro para el que tenía dudas. Ahí nadie contesta, me encanta. Sí, sí. No, sí, Claro. se entendió, pero Bueno, Claro, perfecto. lo que Y- planteo para entender una fórmula es, si es mayor a 17,
la primera punto y coma la leo como entonces, tal Entonces, claro, cosa, y la otra punto y coma la leo como si no, y es como una forma... hago nada, lo como mismo. ¿Y sabes por qué está así? Los que hacen programación, los que estudian programación y programan, tienen las estructuras de decisión y está el si, que es el if en inglés. Y es tal cual, vos tenés una condición y un entonces. Si se cumple la condición, entonces esto. Si no, como el else, que te vuelva lo otro. Entonces está perfecto leerlo así. Si se cumple la condición, entonces esto. O sea, si la edad es mayor o igual a 17, entonces mayor de edad. Si no, menor de edad. Está perfecto. Bueno, acá tienen un par de ejercicios más complicados. El ejercicio 9 decía, si la persona trabajó 15 días o más, ahí sí usamos o el mayor a 14 o el mayor o igual a 15. Si trabajó 15 días o más, el sueldo se debe agregar un bono de 2.000 pesos. Caso contrario, se descontará 200 pesos. Acá no tenemos el sueldo calculado. Tenemos los días trabajados y el precio por día. Entonces, primero tenemos que pensar cuál sería la condición de este ejercicio. que los ¿Qué días voy a trabajados, evaluar? Los días trabajados. Entonces voy a preguntar si lo que está acá dentro de días trabajados es mayor o igual a 15, si trabajó 15 días o más, entonces me dice que al sueldo le tengo que sumar 2.000 pesos, un bono. Yo acá no tengo el sueldo, entonces lo que tengo que hacer es calcular primero el sueldo. Y el sueldo calculo entre días trabajados por el pago por día. Trabajo 15 días y se le paga esto por día. Y a todo esto le sumo 2.000. Acá lo mismo que les expliqué antes. No hace falta los paréntesis en principio, porque primero resuelve los términos y tenemos la multiplicación afuera del más. Pero quizás, si les resulta más cómodo para ustedes, más prolijo quizás, o si lo tienen que leer alguien de afuera, háganlo con paréntesis porque tampoco resta nada. Esto por esto, y a todo esto le sumo 2.000. Caso contrario, lo mismo. Calculo el sueldo, pero le descuento 200 pesos. Y ahí cierro los paréntesis. Cuando agrego dentro de un resultado verdadero, un resultado falso, una celda, una función o una fórmula, no hace falta las comillas. Las comillas solamente para el texto. Bueno, y si arrastro, me da todo. Ahora, a modo de que ustedes vean si sumó o restó, les calculo el sueldo que sería de cada uno. Si se fijan en el primero, trabajó 15 días, cobraba 1.800, le sumé 200 yo nada más, me parece. en vez de 2.000. Sí, Sí. era 2.000. Sí, sí. Ahí está. Trabajó 15, sí, al sueldo se suma 2.000. Trabajó 20, o sea, trabajó más de 15 días, al sueldo se le sube. Este trabajó menos y se le descontó. Si yo cambio los valores, por ejemplo, este le pongo 14, automáticamente me cambia el resultado y encima me descuenta. ¿Queda claro hasta acá? Sé que esto es lo más difícil por ir razonar, a ver cuál va a ser la condición, cómo lo evaluamos. Practiquen mucho en esto. Lo doy en la primera clase porque lo vamos a trabajar en la tercera semana. Pero agilizarlo un poco, tener un poquito de idea de las funciones lógicas o algo sirve muchísimo también para entender los demás ejercicios y cómo plantearlos. Vamos al 10. El 10 decía que hay una lista de personas que pidieron dinero prestado y deben devolverlo en un máximo de 3 pagos. Si el total de pagos efectuados cubre la deuda, debe aparecer 0. Caso contrario, indicar cuánto debe. Entonces, se presta plata, hay 3 pagos. Si la suma de los 3 pagos cubre la deuda, tiene que aparecer 0. Acá esto lo podemos cambiar para que quede un poco mejor. Ponemos debe. A ver si debe. Si no debe, tiene que aparecer 0. Y si debe, tiene que aparecer cuánto tiene que pagar. Bueno, eso se puede plantear de varias formas.
Una es si la suma de los tres pagos, o sea, puedo escribir igual suma o hacer pago 1 más pago 2 más pago 3, es igual, o sea, es igual a lo que me prestaron. ¿Esto lo hiciste así, Marta? Sí, 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 lo estoy viendo. Sí. Después Es vamos a igual ver a algo más igual. 72. Bueno, Entonces, ahí no le entonces, 0. cosas, ¿no? Porque son valores numéricos. Claro, si es igual, o sea, si pagó todo, 0, como resultado verdadero. Si es No, falso, lo que voy a hacer es el dinero prestado menos cada pago. claro. Acá lo mismo, puedo hacer el dinero menos la suma de todo. Cierro paréntesis y me dice, el primero le prestaron 10.000, devolvió 9.500, debe 500. Bajo. Perfecto. Y acá vamos a algo. ¿La fórmula está bien hecha? Sí. Porque la fórmula está bien escrita. La fórmula responde bien. Pero a veces tenemos que mirar más allá del ejercicio y pensar en lo que sería el trabajo. Todo lo que vamos a trabajar con Excel para aprender es para calcular números y para manejar plata. ¿Qué pasa si una persona paga de más? Este debía 500 pesos. ¿Qué pasa si en vez de pagar 1.000 pagó 1.500? O sea, pagó de más, pagó 10.500. En debe me debería aparecer 0, porque no debe nada. Y sin embargo me va a aparecer menos 500. Y esto puede llegar a causar dudas o marear un poco, porque no sabe si la persona debe o tiene a favor o algo. Yo quería saber si debía, si pagó de más, pues le cobré con interés, no me interesa. Quería saber si debía o no. En este caso, para mí la solución óptima es, si la suma de los tres pagos es mayor o igual, yo estoy pagando, puedo pagar de más. Si yo pagué de más, tampoco debo, no tengo que seguir calculando. Si lo que me pagaron es igual o más de lo que presté, 0, no debe nada. Y si no, sí, calculo. Entonces ahí solamente voy a ver números enteros, números positivos, y voy a decir, sí, me debe 1.800, me debe 350, me debe 100. Perfecto. Esto solo a modo de que no es solamente aprender las formas y funciones, sino es cómo planteamos el ejercicio, cómo lo entendemos. Ujú. El 11 dice, se tiene una lista de empleados con un sueldo que cobran. Según AFIP, los sueldos mayores a 150.000 deben pagar un impuesto del 5% y los menores de ese monto no pagan. O sea, el valor debe ser 0. Acá lo mismo, tenemos dos resultados. Si cumple, va a pagar un impuesto. Si no cumple, 0. Ya el falso sabemos que es 0. Ahora, ¿cómo evaluamos? El que no lo hizo y más o menos lo está entendiendo ahora, los escucho. A ver, ¿cómo piensan que hay que evaluar ese ejercicio? Sueldo, o sea, C31 Si el sueldo, sí. es mayor a 150.000, Sí. Si es mayor, punto y coma, entonces, coma, y se saco el fue justo. porcentaje. Si es mayor, entonces calculo el porcentaje. Sueldo Claro, 31 por 5%. por 5%. Caso contrario, dijimos que 0, no le vamos a cobrar nada. Perfecto. Y en este caso, te dice que a los mayores de 150.000. 150.000 no paga. Si yo arrastro la fórmula, tengo que este que tiene 153.000 sí paga y este no paga. Si este cobraría un peso más, automáticamente paga. ¿Vamos bien? Esto lo van a poder revisar cuando esté el video y con el ejercicio, pero practiquen. Después el siguiente, el 12, yo tengo esta celda que está validada, ya para que vean. Cuando valido una celda, puedo agregarle un menú desplegable con los valores que validé, y lo que me sirve es para que el usuario no me cambie los valores.
Puede escribir, sí, me deja escribir el más o el menos. Si quiero escribir menos, también me lo toma. O sea, vengo acá y escribo menos o más y me lo toma. Escribo cualquier otra cosa, me tiene un error porque está validado para que sea más o menos solamente. Bueno, me dice, el valor 1 y el valor 2 deberá aparecer sumado o deberán aparecer sumados o restados en la columna según el operador. O sea, si es más, que sume, si es menos, que reste. ¿Cómo les parece que debería ser? Y hay una ayuda. Les dejé una ayuda porque esto no se lo doy a los alumnos que estudian en la universidad. Debe comparar los operadores como texto. Claro, hay que ponerle Las comillas. Claro, porque si no les va a tener un error. Bueno, acá lo que me dice es que estos dos valores se tienen que sumar o restar dependiendo de lo que está acá. Entonces, Claro. mi condición va a estar acá. Claro, Yo voy a decir sí. que si lo que está acá adentro Y de 40. es igual y entre comillas más, si lo que está adentro es más, entonces que sume celda más celda. Celda más celda. Claro. Caso contrario, si no es más es menos porque no di más opciones. Lo que tengo que hacer es restar. Celda menos celda. Cierro paréntesis y le doy Enter. Se fijan, lo sumó. Y si cambio este valor y le pongo menos, lo resta. Y acá vamos al mismo ejemplo que les di antes. No existe una sola forma de hacer bien. No es que si es verdadero está bien y si es falso está mal. Porque yo esto mismo lo puedo plantear al revés. Yo puedo decir si lo que está acá adentro es igual a menos, punto y coma, celda menos celda, y si no es menos, que automáticamente lo sume. Y me da lo mismo, porque la parte lógica está igual. Entonces, esta condición no es que si es falso está mal, lo pueden plantear como ustedes quieran. Bueno, llegamos al 13 y 14 que se habían mareado algunos. En principio la edad, la calculamos con si fecha. Abro paréntesis. La función si fecha, como les decía, es una función especial. No se va autocompletando. No la puedo buscar en la parte de fórmulas. Tiene 3 parámetros. El primer parámetro es la fecha antigua. El segundo parámetro es la fecha actual o reciente. Yo puedo comparar hasta el día de hoy o hasta un lapso de tiempo, yo qué sé, entre años distintos. Y después, por último, el último parámetro, entre comillas, va la D para días, la M para meses o la Y para años. Depende de lo que yo busque. Y acá algo más importante. Esos valores que yo dije, la fecha actual o reciente y la fecha antigua, tienen que marcarlas de celdas. O por funciones. Yo puedo escribir el igual hoy adentro. Lo que no puedo hacer con la función si fecha es comparar fechas. Yo no puedo poner si fecha, abro paréntesis, 20.07 del 2021. Claro. ¿Por qué? Porque esa función de fecha lo que hace es comparar números. Las fechas en Excel, si bien tenemos el formato de fecha, te devuelve el formato con 20/07/2021, de fondo tiene un valor numérico. Por ejemplo, 5023. Entonces, lo que hace la función si fecha es comparar esos valores y te lo convierte a la cantidad de días, meses o años que vos buscás. Entonces, siempre vamos a usar la fórmula si fecha con celdas o fórmulas. Nunca escribir las fechas dentro, no sirve. Bueno, tenemos la fecha antigua, que es la fecha de nacimiento, punto y coma, y acá sí puedo usar la función hoy, paréntesis, paréntesis. Si se fijan, yo no abro otro igual. El igual solamente va al principio de la fórmula o función. Si yo agrego más funciones adentro, no me hace falta agregar de nuevo el igual.
Ujú. Entonces tengo como fecha antigua la fecha de nacimiento, que fue el 25/1/2000, la fecha actual o reciente, que me devuelve la que está en la computadora, la función hoy, y por último, quiero los años, entre comillas, Y. Cierro paréntesis, y me dice tiene 21. Arrastro y me devuelve todos. Y acá, bueno, si es mayor de edad, esto lo vimos antes, si la edad es mayor a 17, punto y coma, mayor, punto y coma, menor. O podemos poner sí o no, como quieran de respuesta. Entonces arrastro y depende del valor, me da. Si yo cambio la fecha de nacimiento, vamos a decir que este nació en 2010, me cambia la edad y me cambia el resultado. ¿Vamos bien acá? Bueno, acá lo mismo, solamente que tengo dos rangos de valores. O sea, ya tengo la fecha antigua y la fecha actual o reciente. Y lo que me pide son días. Entonces escribimos ¿Y fecha? si fecha, la fecha antigua, punto y coma, la fecha actual o reciente. Acá lo que yo les explicaba. Yo acá marco la celda. La celda aparece con el formato de fecha. No me importa porque la celda la toma como número. Si yo acá adentro escribo 23 del 7 del 21, va a tirar error. Así no. Punto y coma. Y entre comillas, la D de días. Y por último me decía, calcular los días de alquiler e informar la mora. Si la devolución se da pasado los 5 días, tendrá mora. Entonces, acá podemos preguntar si los días es mayor a 5, punto y coma, tiene mora, punto y coma, no tiene. Cuando arrastre, me completa todo. Bueno, creo que ya están cansados, ¿no? No, no, está bien. Sí, es Bueno, bastante. es bastante, sí. La idea, como les dije al principio, si les cuesta, igual sigan con lo demás, déjenlo decir aparte. No, pero, Eh, profe, en realidad no es que es bastante, es aprender las fórmulas y cómo marcarlo, ¿no? Es eso más o menos. Tener en sí, claro los datos que nos piden y ahí. por eso hago siempre hincapié en la parte lógica, es entender cómo resuelve el problema. No resultados, yo les mostré que cambio los valores y cambio el resultado porque está bien hecha la fórmula. Pero cuesta mucho y es práctica. Por eso les paso tantos ejercicios, si llegan a hacerlos mejor, si no llegan no importa, y si no llegan tienen para practicar más adelante. No creo que practiquen el fin de semana largo, pero tienen tiempo. Bueno, y por último, esto es solamente a modo de explicarles lo que estaban en el módulo, que era la función entero, redondear, redondear más o redondear menos, y truncar. La función entero lo que hace es convertirme un valor que tenga decimales redondearlo entero. Nada más. Esa es una forma. Después, redondear a dos decimales. Redondear tiene dos parámetros. El primero va a ser la celda que tengamos el valor o el valor, punto y coma, y la cantidad de decimales que quiero redondear. Vamos a llevarlos a dos decimales. Redondear más y redondear menos. Esto es bien económico. Supuestamente, si ustedes son los vendedores, tienen que redondear para menos. Entonces, si yo quiero redondear un valor, por ejemplo, esta persona, por decirles, paga, yo qué sé, 19 pesos con 30 centavos, yo puedo decir, bueno, que redondee para menos, paga 19. No le puedo redondear para arriba nunca,
al cliente. Y puedo decir hasta cuántos valores quiero redondear también, porque lo mismo es con los decimales. Vamos a hacer redondear punto más, y este redondea para arriba. Entonces digo, bueno, voy a redondear 2 decimales, pero si hay más hacia la derecha que redondea hacia arriba. Entonces me devuelve 9,87. Y al redondear menos, marco la celda, otra vez 2 decimales, y lo que va a hacer, me corta 2 decimales, pero redondea el último para abajo. Y después por último dejé truncar. La función truncar no redondea, no quita decimales, lo que hace es borrarlos, los elimina, directamente los borra. Muchos, claro, muchos confunden truncar con entero o piensan que es lo mismo, y en realidad no es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. En cuanto a valores positivos, da lo mismo. Si yo tengo un entero y lo redondeo y lo paso entero y saco los decimales, o trunco un valor y saco los decimales, en positivo da lo mismo. En negativo es el problema. Vean que acá me daba menos 10 y acá me da menos 9. ¿Por qué? Porque el entero me redondea y me lleva al valor que corresponde, que esté más cercano. Entonces, lo más cercano sería el menos 10, si estamos en negativo. En cambio, el truncar me borra los decimales directamente. Los Más elimina. cercano a 0 sería. En realidad me borra los decimales. Si es menos 9, con todo lo demás, me queda menos 9. Pero el entero sí, el entero te lleva a lo más cercano al valor entero. Y en negativo te va a llevar para el valor que siga. Eso es lo único. La verdad que, salvo explicándolo, nunca lo usé esto. Pero bueno, quizás alguno que tenga que sacar en la oficina o algo, algún valor o algo, utilice el entero y no el truncar por las dudas. Más si tienen que hacer algún balance o algo. Bueno, esto lo vamos a guardar con otro El nombre. entero igual Sí, puede ser igual al redondear más si ponemos decimales 0, ¿no? claro. También puedes poner decimales en 0 con el redondear y te hace lo mismo, pero te va a redondear. Te va a redondear si querés más o menos. Si vos solamente pones redondear con decimales 0, es lo mismo que el entero. Es lo mismo. Claro. Bueno, sé que fue un montón. Ahora sí, escucho si se quedaron con dudas. Yo este ejercicio ahora lo guardo cuando terminemos la clase y se los comparto en la misma clase 1. Calculo que el martes van a estar habilitando el video y en las pestañas, que figura como oculto ahora, les va a aparecer las de clases grabadas y van a estar una abajo de las clases. Así que bueno, no sé, ¿tienen alguna duda? Fue mucha información, si quieren saco ejercicios, pero la idea es que practiquen y que aprendan. No, con la tecla F4, que es fijar, me cambiaron la vida porque no la sabía. Muy bien. Hacía 1000 cosas y no la sabía. Bueno, pasa algo. Les voy a un ejemplo, que esto es real y suena hasta gracioso. Cuando di la capacitación en la empresa, hace un par de años, era una logística. La logística tenía 4 centros, un centro de distribución en Garín. Y en la parte administrativa, habían 2 personas que trabajaban hace 15 años. Y todos los días tenían que hacer con Excel la liquidación del día. Entonces hacían la fórmula y hacían todo. Contrataron un gerente junior, un chico que venía de muy jovencito, que era amigo de los dueños de la empresa, y les hizo una macro para que resuelvan eso que hacían todos los días, que era a los balances, sumar, restar, que todos los valores. A la macro le dejó un botón que se llamaba magia. No se pueden imaginar el odio que le tomaron. Porque es como que, usted está todo el día con esto, pero no saben hacer nada. Te pongo un botón que dice magia y ya está. Te ahorro 2 horas de trabajo y
y vos no servís para esto. Cuando hicimos el curso de capacitación y vieron la parte de macros, y vieron que podían grabar la macro, grabarla con la grabadora, se dieron cuenta que lo que hizo el pibe fue solamente fanfarronear, hacer 2, 3 cosas, pero ¿qué pasa? Si no sabés y no lo ves, no lo vas a aplicar. Y acá pasa esto, si no sabías bloquear es porque nunca lo hiciste, no es que de ahora en más lo vas a hacer siempre, te va a ahorrar un montón. La función es lo mismo, si ustedes hacen bien una planilla y lo guardan, y ya está, las macros sirven para ocultar las fórmulas. Y esto es lo mejor, porque también pasa que hay gente que dice, sí, sé usar Excel, lo uso todos los días. ¿Usar funciones? Sí, uso funciones. Pero ¿qué tienen? La planilla ya armada. No saben hacer las funciones. Y si borran algo, piensan que se mandaron un moco terrible y que no lo pueden arreglar, y llaman a la persona y se asustan. Y es por no saber, ¿no es? Entonces, practiquen, hagan los ejercicios, rompan todo hasta que les salga. Y es eso, no es más que eso. Bueno, ¿otra duda? Sí, profe, con respecto a si no nos aparecen las funciones, como a la compañera que no le aparecía el si fecha. Si fecha no aparece porque es una función especial, por eso lo Claro, expliqué. pero puede no aparecer y que tengamos que agregarla de alguna forma. Depende del sistema que usen. Les voy a algo. Si alguno tiene el Office 2010, va a tener problemas con el buscar B. Porque la versión de Office 2010 cambió buscar B por encontrar B. Fue tanto el impacto negativo que enseguida salió el 2013 y volvieron al buscar B. Pero después no se preocupen por las funciones que no están. Es más, se pueden crear librerías con funciones. Porque una función, como les dije, es una macro y se puede guardar. No vamos a ver eso igual, te lo comento a modo de orientación, pero algo importante sí, trabajen como les mostré acá en el ejercicio. Hagan las fórmulas sobre las celdas. Así cuando lleguemos a la parte de errores van a ver cómo poder solucionarlos, porque esa es otra. Hay gente que se acostumbra a hacer las fórmulas o funciones desde el botón de función y lo que hace es seguir los pasos nada más. No hace la función. Cuando tiene que agregar más parámetros o cuando tiene que arreglarla no va a poder. Bueno, ¿alguna otra duda? No estoy mirando el chat, así que si alguien escribió. La Profe, clase aunque de hoy queda, perdón. La Perdón, no sé clase quién de habló. hoy queda grabada. Sí, tranquila, queda grabada. Queda grabada y lo que no sé si lo van a subir mañana. La idea es que se suban todos los viernes, pero mañana es feriado. Sí. Posiblemente el martes lo suban y posiblemente el martes tengan el módulo 2. Bueno. No sé qué más quería hablar. ¿Había alguien más que...? Profe, los ejercicios completados, ¿tenemos que mandártelo otra vez? No. Son 200. Les mentiría si les digo. Salvo que tengan alguna duda y que lo podemos ver en la clase, no voy a estar corrigiendo los 200 ejercicios. Por eso es que la clase queda grabada y subo los ejercicios con los resultados. Ahora sí, les compartí el foro. Y ahí sí ustedes pueden, si quieren, si alguno resolvió y algún compañero en la semana escribe, no, mira, me cuesta esto, quiero ver cómo lo resolvió otro, pueden subir el archivo si quieren al foro y pueden hacer intercambios. Eso está muy bueno porque a veces uno se queda con la clase, se queda con el texto y se queda con dudas porque quizás le da vergüenza preguntar y quizás otro compañero resuelve de otra manera y te cambia un montón el panorama cómo resolver el problema. Así que todas las semanas les dejo un foro abierto para que puedan compartir, o mismo pueden copiar y pegar en texto la fórmula. Lo resolví así, no entiendo el punto 3. Yo lo resolví así. Copiás y pegás como si fuera texto ahí adentro y listo. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna duda más? No, gracias, profesor. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, como les dije, el martes va a estar el material seguramente, así que buen fin de semana, descansen. Si quieren practicar, quedan ustedes. Gracias, igualmente. Muchas gracias, profe. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.